Y ya estamos de regreso en su programa El Punto Es a través de ansusmultimedios.com. Y pues bueno, ahora sí que como lo veníamos comentando en el bloque anterior, está con nosotros nuestro historiador de cajón, Fabián Ruiz, y él nos va a hablar, como ya lo había comentado en el bloque anterior, por cierto, a lo largo de lo que fue el transcurrir de estas fechas de Día de Muertos, pues tuvimos la oportunidad de tener invitados que nos hablaran sobre estas fechas desde el punto de vista social, psicológico, desde el punto de vista de la psicología del mexicano, desde el punto de vista mercadológico, social, etcétera, 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 ¿no? Y también pues desde el punto de vista cultural, ¿no? Claro. Desde los elementos de las ofrendas, desde las tradiciones, también las invitaciones a algunos eventos generados por algunos municipios, y estuvo todo muy padre, ¿no? Pero yo creo que se nos fue un enfoque, o sea, nos falta abordar un enfoque, y es el Día de Muertos, la tradición, pero desde el punto de vista histórico. No es lo mismo magnesia que gimnasia, dirían por ahí, ¿no? Y ahora sí que no es lo mismo ver el Día de Muertos como la tradición que hoy en día tenemos, el cumplir con poner la ofrenda de la manera correcta, y con todo lo que esto implica, ¿no? Pero ¿qué hay detrás, no? Porque de entrada, muchos suponemos que es una tradición meramente mexicana. Meramente mexicana, ¿no? Porque, bueno, incluso, pues últimamente las visiones de México a nivel internacional les ha representado por el Día de Muertos, ¿no? Es ya como el estandarte de México. Desde el cine. Desde el cine, sí, claro. Así es, hasta vamos a decirlo así como lo que más nos identifica como mexicanos a nivel internacional. Porque lo primero que, por ejemplo, y este ejemplo lo ponían, y se me quedó muy grabado, por ejemplo, James Bond, claro. Se da en torno a, ¿no? Al Día de Muertos, ¿no? Alguna película, me acuerdo mucho de esta película Asesinos de Antonio Banderas y Sylvester Stallone, que también se enmarca en el Día de Muertos. Así es, y así nos podemos ir muchas otras más, hasta incluso las que hablan en específico de la fecha, como la última que salió de ¿cómo se llama? La que produjo Disney. Coco. Y también la versión mexicana que muchos argumentan que rebasó a Disney, ¿no? Día de Muertos. Exactamente, Día de Muertos. Pero ahora sí que, mi querido Fabián, ¿qué hay detrás de esto del Día de Muertos desde el punto de vista histórico? Sí, pues un poquito tardada la plática. Desde la semana pasada la andábamos prometiendo, pero ya teníamos cosas que hacer, pero sí pues habrá que ver, ¿no? Para empezar, siento que pues para mí es la fiesta más bonita de todo el año. Realmente, a mí me gusta mucho la fiesta del Día de Muertos por todo lo que engloba, la comida, los olores, hay fiesta por todos lados, el cempasúchil, el copal, claro, las velas, todo como lo que incluye el Día de Muertos, frutas, el pan. Ir a los mercados en estas fechas es delicioso, ¿no? Ver tantas frutas, ver tanta papel picado, claro, colores. Entonces, en lo personal, pues es mi fiesta favorita del todo el año, ¿no? Y pues habría que analizar cómo es completamente también una fiesta llena de sincretismos, ¿sí? Que se ha complementado y que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo es esta veneración hacia la muerte, el culto a la muerte, ¿no? Que yo creo que es lo importante y que en otros países pues nos diferencia, ¿no? Nos ven hasta raro de que nosotros tenemos calaveritas, incluso nos las comemos, ¿no? En Europa, por ejemplo, ven eso y es imposible ver un cráneo, un cadáver, eso, no. Sí, así es. Pues, blasfemia, casi, y aquí nosotros nos la comemos, jugamos, nos divertimos con la muerte. Nos vestimos como la muerte, efectivamente. Y pues, ¿de dónde viene eso? No habrá que decir que desde los pueblos prehispánicos, pues, se tenía un concepto de la muerte, pues, muy diferente al concepto europeo. Saben que el mundo prehispánico estaba lleno de equilibrios, y si existe la vida, pues también existe la muerte, ¿no? Y si la vida tiene un valor, la misma muerte también tiene un valor. Entonces vienen todas estas historias acerca de el famoso Mictlán, que era un nuevo comienzo de la vida. En cuanto tú mueres, se abren los reinos de este nuevo mundo, ¿no? Que es el Mictlán, a donde se va a llegar y donde se va a tener una vida después de la muerte, incluso alguno de estos cielos también habla acerca de la reencarnación,
Después de 4 años tú puedes reencarnar en colibrí, por ejemplo, y ahí queda tu espíritu como guerrero, ¿no? Cuando los guerreros mueren, después de 4 años, pues ellos reencarnan y en figuras de colibrís, ¿no? Por eso dicen que cuando un colibrí te visita, es que te trae un mensaje, sobre todo el mensaje de un guerrero. Y pues desde entonces nosotros podemos ver esas tradiciones, ¿no? Que se daban en el mundo prehispánico, donde se veneraba demasiado a esta figura de la muerte, ¿no? A esta deidad Mitlantecutli, señor del inframundo, el amo de lo que ha perecido. Pues siempre se tuvo ese arraigo, ¿sí? Las celebraciones eran en meses diferentes, más o menos había una celebración en agosto, pero la celebración principal de la muerte era en septiembre, incluso venía marcada en el calendario y era uno de los días más importantes. Si por ejemplo un niño llegaba a nacer ese día, era considerado pues un niño milagroso, ¿no? Bueno, sacando el concepto milagro, pues no tiene nada que ver con eso, está un poquito rebasado, pero pues era un niño privilegiado, ¿no? Y pues siempre este concepto, ¿no? De ver a la muerte como un paso más hacia la misma vida. Sí, parte de la misma vida. Posteriormente ya cuando pues llegan los españoles, pues ocurre solamente un intercambio. Ellos traen un poco también de estas tradiciones paganas, de los celtas, también pues se relacionan bastante con la tradición del Día de los Muertos. Se encuentran puntos en común, con, ¿no? Puntos en común, claro. Yo nunca he dicho, bueno, a mí me gusta mucho que esta celebración pues no se pelea, ¿no? Yo incluso siento que pues se ha ido complementando y cada vez se hace más rica y cada vez se hace más bonita, ¿no? Pese a que sí es muy de los mexicanos, yo siento que tiene muchos de otros lados, no solamente de aquí. Entonces pues ya con la llegada de los españoles, pues ellos obviamente al ver este culto hacia la muerte que los prehispánicos tenían, pues para ellos sí fue horrorizarlo, ¿no? Pero posteriormente pues se normalizó. Y ellos también trajeron cosas que incluyeron dentro de nuestra celebración, por ejemplo, pues el pan, ¿no? La harina, que venía de Europa, y ya de ahí se incluye este pan, el pan de muerto, ¿no? Que es muy de aquí del centro de Puebla, por ejemplo, en Veracruz, ahí se hace un pan que tiene forma de persona, pero a final de cuentas es comerte también los huesos, comerte también a la persona. Sí, así es. De hecho, muchos dicen las bolitas de la hojaldra. Las bolitas de la hojaldra simbolizan los huesos y la de medio pues es el cráneo, ¿no? Así es. Entonces pues es pues este enriquecimiento que tuvo ya también con la llegada de los españoles, y que ellos traían su celebración de todos los santos, ¿no? Que es una celebración católica que habla de no sé, el día de San Francisco, y se te olvidó celebrar a San Francisco, no te preocupes, el 2 de noviembre y ese día puedes celebrar a todos los santos que se te olvidó en el año. Eso se trata el Día de Todos los Santos, según el concepto europeo, el concepto católico. Y se viene a adaptar con todas estas celebraciones del Día de la Muerte, del Día de los Muertos, que ya se tenía aquí en México, bueno, que tenían los prehispánicos, y pues resulta algo bastante interesante, ¿no? Resulta algo, digo, pues lleno de sincretismos. Ok, sí. Así es, y bueno, ahora que han pasado los años, obviamente ya nosotros, como tú lo decías, ¿no? De todas las tradiciones que tenemos a lo largo del año, al menos para mí, de manera muy personal, también el Día de Muertos es de uno de mis favoritas y la que considero más rica. Claro. ¿No? Y ha habido elementos que con el paso del tiempo han prevalecido, y yo creo que van a seguir prevaleciendo, elementos simbólicos. Claro, ¿no? De la simbología que exactamente, como lo decías tú, de entrada, elementos como el incienso del copal, ¿no? Los olores, como por ejemplo, y lo decía también una persona que vino ahora sí que a hablarnos también sobre este tema de muertos, por ejemplo, una hojaldra no te sabe igual en enero, en febrero, en marzo, porque es una combinación de muchos otros elementos, como lo es el aroma de la flor de cempasúchil, una flor que solamente también se da en estos meses. Exactamente, se da en específico en estos meses y con una sola finalidad, de revestir los altares, las ofrendas, etcétera, ¿no? De la misma manera,
ahora sí que, como lo decías tú, los colores, el papel picado, la fruta. Claro, y esta cuestión, por ejemplo, que hablas de las ofrendas, también resulta algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo fue la evolución de las ofrendas? Porque aquí en el centro del país, pues tenemos una concepción de cómo es la ofrenda, de 7 niveles, incluso, no sé, las de Huaquechula, son muy diferentes a las de aquí, del centro de la ciudad, ¿no? Sí, así es, así y es. así te vas al Bajío y sus ofrendas son diferentes. Hay unas que son como arcos de flores, ¿no? Que no son necesariamente en mesas. ¿Y de dónde viene esa tradición de las ofrendas? Las ofrendas empezaron desde el mundo prehispánico porque se le ofrendaban al muerto, pero no al muerto en su celebración, sino al muerto el día que moría. Se hacían las ofrendas desde entonces. Era como todo lo que se iba a llevar el muerto al Mictlán. Uh-huh. Entonces pues ya le ponían por eso las frutas, los ataviaban ricamente con los mejores collares, plumas, sí. Los enterraban muchas veces con los perros, ya sabes, con el famoso xolo, que pues era, bueno, contaba la leyenda que era el que te encaminaba, ¿no? Hacia el Mictlán. Y pues a las personas más poderosas, a los gobernantes, pues incluso se les enterraba hasta con sus sirvientes, ¿no? Ay, sí. Entonces, de ahí viene esta cuestión de la ofrenda. Se ofrendaba justamente el día, en esta parte de la celebración, ¿no? Que era una celebración la muerte, porque te digo, pues era la apertura hacia el nuevo mundo, hacia el mundo del Mictlán. Entonces, pues, también bastante interesante de dónde vienen y cómo ha ido evolucionando. Y te digo, hay que ver a lo largo del país qué tanto tipo de ofrendas hay, ¿no? Porque sí, así es. Digo, hasta incluso aquí en el mismo estado de Puebla hay diferencias de ofrendas. No, y deja las diferencias de ofrendas, también las diferentes costumbres. Claro. Fíjate que también, ahora sí que, platicando con alguna otra persona, decía, si en verdad quieres saber cómo se vive Día de Muertos, visita un pueblo. Sí. O sea, visítalo porque en verdad te vas a dar cuenta de pues la emotividad, de todas las emociones que circundan esperar a un familiar que ya ha fallecido, los elementos que tiene cada ofrenda en los diferentes uh-huh. Puntos del país. Claro, pues es a final de cuentas regional, ¿no? Así es, lo que se dé, porque también coincide mucho esta fiesta con esta temporada de las cosechas. Así es. Ya el maíz ya se dio, ya en septiembre creció lo que tenía que crecer, las justamente. Los chilacayotes, por ejemplo. Y yo digo que muchas veces por eso es que tanta fruta en la ofrenda y tanta pues abundancia, ¿no? Porque en general pues el país se llena de frutas, se llena de todas esas cosechas que durante pues todo el año se estuvieron trabajando y es el momento donde ya se sacan, ¿no? Sí, entonces eso también bastante interesante. Así es, y bueno, a mí me gustaría preguntarte desde tu percepción, desde tu punto de vista como historiador, ¿qué tanto como mexicanos esta tradición nos da sentido de pertenencia? Y yo creo que cada vez más, y como te lo decía en un principio, pues es a nivel internacional lo que nos representa como mexicanos, y yo siento que es una tradición que cada año va creciendo más, y cada vez que hay más desfiles, y pues cada vez se pone más interesante, y cada vez hay más historias, más leyendas, y pues eso lo enriquece, ¿no? Y sabes que también, bueno, ahora sí que haciendo como una pequeña observación es, en la época en la que nos encontramos, ahora sí, con todo este relajo de las redes sociales, los dispositivos móviles, la facilidad para mover información, cada año va a crecer más. Sí. Y cada año estamos viendo todos estos elementos que siempre han estado allí, solamente que por las limitantes ahora sí que de los medios de comunicación uh-huh. no habíamos podido divisar, ¿no? Ahorita sí ya podemos ver cómo en determinados pueblos se llevan ciertas costumbres, cómo son diferentes unos de otros, pero siempre ahora sí que dentro del mismo contexto, ¿no? Celebrar lo que es la muerte. Claro. ¿No? Y si nos vamos, ahora sí que si echamos el reloj hacia atrás y nos ponemos a ver cómo eran las costumbres hace años, no sé, yo creo que veríamos en verdad diferencias muy marcadas, sí, ¿no? Sí. Desde, no sé, quizá todo este boom, que al menos yo me he percatado de ello, como lo comentábamos en el bloque anterior, así como el teatro, uh-huh. así como algunas otras expresiones artísticas que se han ido creciendo, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo memoria o no tengo recuerdos de desfiles de estas calaveras como los hay hoy en día, ¿no? Claro, no, de los distintos festivales uh-huh. que hablan sobre la muerte, o sea, de la constante participación
y crecimiento de la participación de la gente en este tema, ¿no? Por ejemplo, como ya lo había comentado, o sea, tú que estás en este rollo de los aspectos históricos, ¿qué notas a tu percepción diferente de una sociedad de hace, ¿qué te gusta? 20 años a la actual. Pues como la fiesta ha crecido, pues también muchas, pues ha como que revivido, no sé, yo por ejemplo te puedo dar ejemplos de hace algunos años, que lo comentaba en el bloque pasado, de hace años que hacía teatro en el barrio del Artista, y era completamente diferente, no veías por ejemplo tantas caritas pintadas, tantas catrinas, que eso es algo que también está enriqueciendo mucho esta fiesta, ¿no? Porque por una parte muchos le tenían miedo al Halloween, que el Halloween nos va a invadir y que los disfraces, pero al final de cuentas ahora resulta que ya nosotros nos disfrazamos y casi todos se disfrazan de catrinas, traen sus caritas pintadas de calaveras, hemos separado el Halloween, ¿no? Que yo también siento que pues no es una celebración tampoco que esté peleada, porque ni siquiera es en el mismo mes. O sea, sí está por los días, pero es una celebración diferente que también está divertida. Echar la fiesta también está divertido, ¿no? Sí. Pero digo que se ha transformado demasiado y vemos cada vez más a los jóvenes también involucrados en esto. Antes era mucho, por ejemplo, las ofrendas, ¿no? Era como que lo más tradicional y ahorita cada vez salen más cosas. O sea, ya las catrinas ya son como muy representativas. Sí. Ya estos festivales, ¿no? Las máscaras, hacer mojigangas, pues cada vez como que se va enriqueciendo más y como que los jóvenes también como que cada vez van encontrándole un sentido diferente a esta celebración, ya no solamente a la ofrenda, sino ya más cosas, ¿no? Se ha enriquecido con muchas cosas esta celebración del Día de los Muertos. Sí, así es, y te digo, eso claramente lo podemos ver en todo lo que se desarrolló en estas fechas, al menos en el centro de la ciudad de Puebla, ¿no? Había por todos lados algo que hacer, ¿no? Exactamente. Había propuestas para todos. Digo, ya no solamente, antes era mucho la tradición de sí, voy a visitar las ofrendas y hasta ahí, ¿no? Pero pues ahorita cada vez más vamos viendo cómo se va desprendiendo, ¿no? Más allá de una cuestión como capitalista, pues eso es una cuestión más como cultural, ¿no? Yo lo siento. Sí, así es. Y ahora sí que yo vuelvo a caer en la misma pregunta, pero ahora, y si nos fuéramos en vez de 20, nos fuéramos a 50 años más atrás, en donde pues obviamente México estaba en otro punto. Claro, antes la celebración tenía también más que ver con la cuestión religiosa, por ejemplo, si nos vamos hace 50, hace 60 años, ¿no? La gente era un poquito más apegada hacia el respeto de la religión, tal cual, y poco hasta incluso el temor a la religión. Entonces, pues antes las celebraciones eran un tanto más solemnes, ¿no? Ahorita ya creo que lo hemos vuelto cada vez más fiesta. Antes yo creo que era una cuestión más solemne. Sí, y fíjate que sí tienes mucha razón, ¿no? O sea, por ejemplo, esta tradición tiene un elemento, y yo creo que eso, y es en serio, lo hemos estado, no olvidando, porque sigue presente, sino que hemos prestado más atención al colorido, al folclore, a todos estos elementos que componen a esta celebración. Porque ¿sabes qué? Porque es una concepción más mexicana. Sí, porque así somos los mexicanos no somos tan muchos, los mexicanos somos más fiesteros, ¿no? Tenemos más que ver con estas cuestiones como lo estamos expresando ya en esta realidad que como se expresaba antes. Así es, yo siento. Así es, y como tú lo comentas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora sí que me agrada hacer estas observaciones de hace 20, hace 50, tú lo acabas de decir, 50, 60 años, la tendencia era un tanto más hacia lo religioso, ¿no? Claro. Hacia este rollo de las almas benditas y las ánimas, sí, por ejemplo, yo me acuerdo que hacían muchos estos rezos de las ánimas. Así es. Pero si nos vamos un tanto más para atrás, ¿no? Quizá en esta época de la revolución, a mí me genera muchísima curiosidad y me gustaría rápidamente que nos comentaras un poco sobre esto. ¿Cómo habrá sido la celebración del Día de Muertos en una época en la que, pues, dicho de esta manera, espero no suene drástico, había muertos por doquier? El país estaba en una situación bastante complicada, pero pues ya sabes que, pues ya te dije, somos mexicanos, yo creo que la fiesta siempre es primero. Así haya revolución por otros lados, y eso yo creo que la fiesta todavía continuaba en ese entonces, y sin ningún problema. No sé, esta película de Macario, ¿no? Que nos ilustra bastante de cómo más o menos era la celebración de Día de Muertos en la colonia. Y tiene mucho que ver, ya estaban las calaveritas de azúcar, y ya también ya giraba en torno a estas cuestiones de la celebración, ¿no?
Y pues sí, yo digo, en estos tiempos de la Revolución Mexicana y todo eso, pues yo creo que no ocurría nada, ¿no? Era lo mismo, la misma celebración. El mexicano siempre va a celebrar. Así como festejaba el Día de Muertos y festejaba, no sé, 16 de septiembre y todo eso. Desde entonces, ¿no? Así yo creo que no creo que haya sido muy contrastante. Muy contrastante, sí. Obviamente, digo, pues ha ido evolucionando. Creciendo a nuevas, pues nuevas formas de expresarlo, ¿no? Así es, y por ejemplo, ahora sí que, y de ahí hacia atrás, hacia antes de la conquista, hacia cuando, pues obviamente, vamos a decirlo así, el culto a muchas cosas era diferente, ¿no? Claro. Tú lo mencionabas al principio, el hecho de ver cómo la muerte pues era solamente la transición a otra vida. Uh-huh. Hablando sobre también este rollo de la reencarnación. La reencarnación. O sea, y todo. Esa cuestión que ellos, por ejemplo, tenían hasta con los propios gusanos. El gusano se acaba tu cuerpo para dejar la parte que se va a ir hacia el Mictlán, que es el espíritu. Y entonces los gusanos utilizaban, bueno, también existe este dios que representaba a los gusanos, que era como esta parte, el que se come los cuerpos para dejar solamente las almas. Y una vez que ya tienes las almas, pues ya puede ir a ser presentado ante Mictlantecutli. Entonces es bastante interesante, pero era como una asimilación de lo que se veía, ¿no? De cómo los cuerpos pues se iban desgastando y cómo se integraban hacia la tierra. Sí, tal cual. Entonces esa parte también es muy interesante, de cómo lo coincidían, cuál era la percepción, ¿no? Sí. Una cuestión bastante, que la misma naturaleza transgredía los cuerpos y ya solamente quedaba tu espíritu a ser presentado. Así es, pero bueno, y ya regresando a lo que es nuestra época actual, me parece pensar y me parece ver a mí que de la misma manera en que pues esta celebración seguirá existiendo año con año, o sea, seguirá teniendo amplitud, cada vez habrá una mejor organización dentro de, no sé, las comunidades, los municipios, las escuelas, en el rollo cultural, por parte de las instituciones, y demás. Siento que cada vez más vamos a empezar a redescubrir esta tradición y a darle más matices, ¿no? Sí. Por ejemplo, si ahorita yo estoy viendo, o sea, quizá ya había teatro respecto al Día de Muertos en un pasado, pero es hasta este punto en el que yo en lo personal me estoy dando cuenta, por ejemplo, de la obra de la que nos estaban platicando en el bloque anterior, Cempasúchil, de la que tú también estás, en la que tú también estás participando. Me gustaría ver el año que viene qué propuestas nuevas se generan, ¿no? Se generan, y hacer siempre este comparativo de cómo nos encontrábamos antes, dicho de esa manera, ¿no? Porque el siempre echarle un vistazo al pasado, claro, nos va a dar pautas para caminar hacia el futuro, ¿no? Sí, claro, y aparte pues vamos aprendiendo acerca de cómo lo hemos celebrado antes y todo, ¿no? Y pues, sobre todo pues nunca olvidar esa bonita tradición del Día de los Muertos. Aunque uno, por ejemplo, no es tan espiritual ni cree en nada, el Día de los Muertos yo sí lo celebro. Es lo único, así, tal cual, digo, o sea, como que hasta rompe cualquier concepto religioso y cualquier visión que tengas acerca, porque ya ese día tú crees que los muertos regresan, ¿no? Que es una bonita tradición que nosotros siempre hemos tenido, ¿no? Esa idea de poner tu ofrenda y que los muertos van a llegar desde el día 28, ¿no? Que ya vayan los accidentados. A partir del 28 hasta el 2 ahí. Y empiezan a contarte las leyendas y ya las abuelitas te empiezan a decir que ya viene el frío de muertos, ¿no? Porque incluso el clima cambia en esos días, ¿no? Sí, así es, el viento corre, como tú lo acabas de decir. El famosísimo frío de muertitos que decían las abuelitas. Entonces, pues eso nos lo vamos a seguir encontrando, ¿no? Así es. Y pues bueno, ahora sí que pues, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Ahora sí que mi querido Fabián, ya lo había comentado al principio, nuestro historiador de cabecera. y simple y sencillamente recordarle a toda la gente que no olvidemos pues sí, celebrar este tipo de cosas, enriquecer nuestra misma cultura. Al final todo esto, desde mi punto de vista, genera una mejor convivencia. Nos da identidad, nos hace valorar de entrada el lugar en el que nos desarrollamos, en el que vivimos, y obviamente esto fortalece y enriquece el desarrollo de las personas, porque obviamente, por ejemplo, y tú lo decías, ¿no? A mí yo me fui para atrás cuando en el programa pasado vinieron ahora sí que estos chavos
el Festival de los Tamalistas. Claro, amigos del alma también. Exactamente, y comentan al público, ¿sabes qué? Pues llevamos 13 años. 13 años. Dije, y cada vez va creciendo más, ¿no? Y aparte también es un festival que está lleno de generosidad, ves cómo corre la comida, cómo corren las bandas, cómo corre la fruta, y todo se regala. Todo se regala, desde los talleres en un principio donde hacen las mojigangas. Y pues es algo que, no sé, creo que nos define mucho como mexicanos, ¿no? Y pues una celebración tan mexicana pues tiene que tener muchos rasgos mexicanos, ¿no? Que van mucho hacia esto, la generosidad. Pues simple y sencillamente, ahora sí que la invitación a toda la gente, sigamos participando. Sigamos celebrando, sea como la celebramos. No dejen de poner sus ofrendas, no dejen de prender su copal, no lo hacen, pero exactamente. No dejen de cortar leyendas, exacto. Exactamente, y pues ahora sí que esperamos pacientes el siguiente 2 del año que viene. Bueno, toda la temporada de noviembre, porque es una temporada larga. Así es, una muy bonita temporada. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, queridos Fabián. Estamos en su programa El Punto Es a través de ansusmultimedios.com. Recuerden darse un clavado en nuestra página web www.ansusmultimedios.com, en donde pueden encontrar información muy padre que de seguro les gustará. Ahora sí que nos estaremos viendo el próximo martes. Hasta la próxima.